Hola Peronios, ¿cómo están? Soy Juan Ignacio Fernández, Juani para los amigos. Y hoy estamos con un video medio ad hoc, poco preparado porque surgió el tema, el debate en Twitter, sobre todo ayer a la noche y hoy. Y quería, dar mi punto de vista al respecto, que es una mirada distinta sobre la polémica generada en torno a las declaraciones de Javier Milei sobre la venta de órganos y la venta de niños. O sea, dos temas súper polémicos. Así que, sin más, vamos directo al video. Vamos primero a los hechos, ¿sí? Hace 1 o 2 semanas más o menos Milei habló, participó en un debate donde le hicieron una pregunta bastante capciosa, ¿sí? Lo que se llama en YouTube un bait, ¿sí? Para pincharlo y que haga una declaración polémica sobre la venta de órganos, ¿sí? Y la verdad que es un debate filosófico, económico, y de hecho algunos economistas laureados incluso lo han tratado académicamente. O sea, es un debate que existe en la academia, no es que Milei lo está inventando. Es un debate válido, por más que sea polémico, y en base a esas polémicas declaraciones y todo el revuelo que generó, periodistas otra vez lo hicieron caer o pisar el palito de alguna manera, y se despertó el último debate por la venta de bebés y niños, ¿sí? Eso no quiere decir que Milei esté de acuerdo con eso, sino que reconoció que hay un debate al respecto. De hecho, un economista súper conocido del libertarianismo, como Rothbard, estaba a favor de eso, ¿sí? Porque de alguna manera para ese académico era un mercado más. Eso no quiere decir que Milei haya dicho que estaba a favor, de hecho declaró enfáticamente que estaba en contra, pero sí reconoció que hay un debate ahí académico. El contexto es este: Javier Milei venía ganando intención de voto de manera meteórica durante la primera mitad del año, según la encuesta, colocándose entre segundo y tercer lugar a nivel nacional. Obviamente eso atrajo un montón de atención y por ende hay mucha gente interesada en que Javier Milei, pise el palito y pierda intención de voto, porque es altamente preocupante. Más allá de esto, que seguramente ya lo escuchaste, vamos a la parte novedosa del video, que tiene que ver con mi hipótesis de lo que realmente está ocurriendo acá. Como ustedes saben, hubo una polémica también con Carlos Maratón, un puntero bastante polémico al que yo sigo desde 2009 y que es hit or miss, ¿sí? O sea, algunas cosas que dice me parecen acertadas, de hecho aprendí un montón de Maratón, pero por otro lado tiene actitudes y creencias que no comparto en absoluto. Más allá de eso, hubo un divorcio entre Maslatón, que estaba apoyando la campaña de Javier Milei de manera activa, supuestamente en base a que no estaba de acuerdo con cómo estaba manejando la campaña, una campaña a cargo de la hermana de Javier Milei, Karina, y algunas otras personas. Y en base a este distanciamiento, las polémicas ya acumuladas que arrancaron con el tema de la venta de órganos y ahora con estas declaraciones de Javier Milei, la verdad es que ni Maslatón ni la oposición, ni incluso el periodismo le deja pasar una a Javier Milei, y cada vez que pueden lo atacan, porque es el blanco fácil, ¿no? Es el que es distinto, es el que está un poco fuera de la tribu, de la casta. Entonces todo el mundo le pega por motivos distintos, pero por intereses afines, ¿sí? Lo que yo creo que pasa acá es, lo primero es que es muy fácil ofenderse, ¿sí? De alguna manera, Javier Milei, si algo hay que reconocerle es que instaló algunos temas que en Argentina eran mala palabra. De hecho, yo soy economista, y decir que era liberal en 2015 era una mala palabra, me trataban de cipayo, literal. Entonces, si hay que reconocer algo a Javier Milei es que nunca le escapó a las declaraciones o explicaciones vinculadas a temas polémicos fuera de lo que se llama la ventana de Overton, que son de alguna manera los temas aceptables a nivel social. Entonces, lo que está haciendo Javier Milei acá, más allá de que esté de acuerdo o no con lo que piensa, es instala un debate. Uno no se puede ofender por un debate per se. Y acá lo que a mi juicio me empieza a molestar es que, cuando la gente se empieza a ofender por el mero hecho del debate, eso de alguna manera es una forma de censura, ¿sí? O sea, es una forma de silenciar a gente para que no se debatan ciertas ideas, y eso no está bien porque atenta contra la libertad de expresión. Después uno puede compartir o no. De hecho, como dice la cita de Aristóteles, que la voy a poner por acá, es que, uno debería, es un rasgo distintivo de una mente educada el hecho de poder entretener una idea sin adherir a ella necesariamente, ¿sí? Por ejemplo, yo no estoy a favor de la venta de niños, pero por ejemplo, podría debatir y jugar al abogado del diablo con eso, ¿sí? Simulando estar en una postura u otra, justamente para ver todos los ángulos del debate y tener una mayor perspectiva y entendimiento del problema en sí, ¿sí? Porque muchas veces nos llevamos por el sentido común, por nuestras emociones, pero atrás de eso hay puro adoctrinamiento, ¿sí? Entonces es necesario
justamente usar nuestra racionalidad para explorar los temas, y eso es lo que estaba haciendo, creo yo, o intentando Javier Milei cuando le preguntan eso. El punto acá es también el siguiente, digamos, hay un fenómeno social que es a nivel especie. Cuanto mayor capacidad cognitiva tenga un individuo, sobre todo si está muy lejos de la media, algunos temas se van a empezar a malentender, ¿sí? Por ejemplo esto, la gente, Javier Milei debate sobre la venta de órganos o sobre la venta de niños, incluso diciendo que no está de acuerdo con eso. La gente asume falazmente que ya por plantearlo es una persona rara, que hay riesgo de que sea súper disruptivo y que hay riesgo de que se vendan niños en caso de votar a Javier Milei. Totalmente falso. El tema es que hay gente que simplemente no tiene la capacidad cognitiva como para procesar ese tipo de cuestiones, de que en realidad se trata solamente de un debate. Incluso ni siquiera tal vez se lo estaba debatiendo, es mencionar que existe un debate en la academia sobre eso, ya se asume falazmente que Javier Milei pertenece a, no sé, un movimiento neonazi y que quiere vender niños, traficar niños. Totalmente falaz. Entonces, lo que está pasando acá, creo yo, es que parte de la oposición, inclusive a Carlos Malatón, están de alguna manera capitalizando el hecho de que Javier Milei está cognitivamente muy por encima de la media, y por ende es muy fácil hacer que, digamos, instalar algunas consignas como para que lo malinterpreten, ¿sí? Y la gente lo tilde de raro. ¿Por qué? Porque eso le baja la intención de voto, ¿sí? Digo, la especie humana está cableada para votar, elegir y empatizar con gente a la que ve como cercana, y justamente cuando uno tiene a Javier Milei declarando eso y malentendiéndolo, uno tiene menos chance de votarlo después. Entonces, lo que están haciendo, por ejemplo, Carlos Malatón, que me parece nefasto, es de alguna manera, están haciendo una lectura intencionalmente falaz del discurso, de las declaraciones o los debates de Javier Milei, para hacerlo quedar como un freak, como un raro, y con eso debilitarlo y ganar ellos, ¿no? En caso de Carlos Malatón, por la interna o porque está operando tal vez para alguna otra persona. El caso de Larreta claramente está muy claro por qué. Y la oposición peronista, incluso el Partido Obrero y demás, también tiene intenciones de debilitar a Javier Milei. Entonces, digamos, todo el mundo tiene algo para ganar en caso de que Milei caiga, y eso es un poco lo que está pasando. Voy a explicar acá un poquito con esto. En Argentina más o menos la capacidad cognitiva, digamos, el coeficiente intelectual es más o menos de 90 la media, 90-95, ¿sí? Suponiendo que Javier Milei tiene un coeficiente intelectual de 140 tranquilamente, estamos hablando de que está entre 3-4 desvíos estándar por encima de la media. O sea, está muy lejos. Es la diferencia más o menos entre un niño y un adulto, ¿sí? Esa es la diferencia de capacidad cognitiva que hay entre una persona como Javier Milei y una persona normal del electorado. Entonces, ¿qué implica esto? Acá hay una barrera comunicacional, o sea, que es proporcional a esta distancia, ¿correcto? Acá está Javier Milei, ¿sí? Acá, digamos, las colas se van haciendo cada vez más chiquitas porque cada vez hay menos gente, y acá está la media. Entonces, cuanto más grande es esta distancia, más fácil es que te malinterpreten las intenciones y o que te tilden de raro porque no te entienden, ¿sí? Estamos cableados, la especie está cableada para eso, le pasa a todo el mundo eso. Y lo que hace un montón de gente es directamente, por ejemplo, Carlos Malatón, que claramente es un tipo inteligente, pero a mi criterio un poco menos inteligente en términos relativos, no absolutos, lo que hacen es capitalizan y, digamos, están más cercanos a la gente. ¿Por qué? Tienen discurso más cercano a la gente lo entiende mejor, lo interpreta mejor, etc. Que instalan y aprovechan los errores no forzados de Javier Milei en lo discursivo para debilitarlo, ¿sí? De nuevo, no es casualidad que Malatón sea más afín a las ideas del peronismo, haga cosas bizarras con los billetes. O sea, a la gente que es más intelectual está mucho más allá, por así decirlo, en términos cognitivos. Ese tipo de cuestiones parecen triviales, una estupidez, y nunca lo harían en promedio, ¿sí? Javier Milei, en caso de ser presidente, claramente no debería cometer este tipo de errores en lo discursivo porque le quitan votos. O sea, si el objetivo de Javier Milei es maximizar votos, claramente este tipo de declaraciones, sabiendo que pueden ser malinterpretadas por el electorado que no tiene la capacidad como para abstraerse, interiorizarse y demás, no deberían ocurrir. Eso es cierto y hay que concederlo, y mucha gente desencantada con Milei lo está por eso. Yo entiendo que sea capaz, que sea inteligente, etcétera, pero no puede decir estas cosas, ¿sí? Porque la gente lo malinterpreta, quita votos. ¿Y cómo le explico a mi tía que Javier Milei no dijo eso porque quiere vender órganos, tus órganos? Es cierto, eso hay que concederlo. Por otro lado, el contraargumento, jugando al abogado del diablo, es: bueno, primero, Javier Milei vino haciendo eso desde siempre. O sea, que deje de hacer eso implicaría básicamente que deje de alguna manera de ser Javier Milei.
Javier Milei es eso, declaraciones polémicas, dice lo que le parece y está abierto al debate constante, ¿sí? De alguna manera en ese aspecto es honesto intelectualmente, porque siempre está poniendo, digamos, sobre la mesa sus creencias, las argumenta, las defiende con convicción, y eso es integridad básicamente. Entonces, de alguna manera, el hecho de que empiece a esconder ciertos debates de manera estratégica para maximizar votos, que no está mal, de alguna manera sería pedirle un poco a Javier Milei que empiece a dejar de ser Javier Milei. De hecho, si hubiera hecho eso inicialmente, nunca hubiera sido liberal. ¿Por qué? Porque era mala palabra. ¿Se entiende? O sea, justamente Javier Milei es lo que es porque no le tiene miedo a la polémica y no le tiene miedo a correr el riesgo de ser malinterpretado, aunque sea por un tiempo, hasta que la gente lo empiece a procesar un poquito más. Después, por otro lado, la gente como Javier Milei, mucha gente que digamos que tiene capacidades elevadas, también necesita expresarse como cualquier otra persona, ¿sí? O sea, el ser humano tiene un deseo de expresarse. Entonces, expresar no es solamente hablar de cualquier cosa, es expresar lo que uno realmente siente, las convicciones, las creencias, etc. Entonces, de alguna manera, decirle a Javier Milei, no declare sobre esto, es ponerle un bozal sobre las cosas que uno quiere expresar. Y no se puede vivir no expresando. No está bueno. Entonces, digo, más allá de la persona política y candidato a presidente, atrás hay una persona que tiene sentimientos y necesita expresarse. De hecho, si uno mira las acciones de Javier Milei, por ejemplo, el hecho de que haya publicado, no sé, como 5, 6, 7 libros, no sé cuántos publicó, artículos académicos, que da charlas todo el tiempo, que incluso arma eventos que son clases de economía, va a los programas, se explica, se explaya, etc. Claramente es una persona que necesita expresarse, necesita expresar lo que le pasa por la cabeza, porque tal vez de otra manera se sienta solo o no validado, etc., no entendido. Entonces, de alguna manera, privarlo de eso no solamente es pedirle a Javier Milei que deje de ser Javier Milei, sino además es censurar a una persona y decirle no te expreses, ¿sí? Es como aislarla, ¿se entiende? Y por otro lado, nosotros los humanos tendemos a proyectar nuestras preferencias y limitaciones en el resto de las personas. ¿Cómo es esto? ¿A qué me refiero con esto? No, yo si estuviera en lugar de Javier Milei, candidato a presidente, no declararía eso. Ok, primero, vos no estás en lugar de Javier Milei justamente porque no sos Javier Milei, ¿correcto? De hecho, siendo vos, no estás ni cerca en promedio de estar en lugar de Javier Milei. O sea, justamente, no proyectes, ¿sí? Ese es el primer punto. Segundo, cuando literal, o sea, no quiero menospreciar a nadie porque obviamente hay gente inteligente y capaz en todos lados, cada persona tiene sus cualidades, hay gente que es muy buena haciendo una cosa, otras, pero digo, la gente que es cognitivamente capaz, de alguna manera ve el mundo de otra manera y tiene otro tipo de preferencias, si no es todo por la plata, hay gente que de nuevo piensa que es todo por la plata, por el poder, etc. Y no, a medida que uno avanza digamos, en su capacidad cognitiva, por así decirlo, empieza a darse cuenta de que hay otro tipo de cosas que son importantes. Y claramente para Javier Milei, e incluso para mucha gente que está en el espectro, digamos, de gente con altas capacidades, el sentido de justicia, ¿sí?, es algo súper importante. Eso lo pueden estudiar, lo pueden leer. Y de nuevo, el hecho de expresar las ideas, las convicciones, vociferarlas, etc., y que no sean malinterpretadas, es algo súper importante para esta gente. Entonces, ojo con proyectar las preferencias de uno. Tal vez para Javier Milei la libertad de expresión y la libertad para expresarse sea igual o más importante que ser candidato a presidente, ¿se entiende? Tal vez no estoy dispuesto, Javier Milei, a sacrificar eso por eso, a sacrificar eso y a sacrificarse a él mismo por ser candidato a presidente, o a lo sumo tal vez es un riesgo que él quiere correr y él tiene derecho a equivocarse porque él está ahí por mérito propio, ¿se entiende? Es como de alguna manera, no sé, yo mañana tengo un examen, supongamos que mañana tengo un examen, ¿ok? Y si yo quiero, digamos, salir la noche anterior, es mi problema. Después si yo repruebo el examen o no, bueno, asumiré las consecuencias. Me parece que deberíamos darle a Javier Milei, primero, el beneficio de la duda, segundo, está bien que podamos hacer sugerencias, etcétera, pero tenemos que considerar el escenario donde Javier Milei ya consideró todo eso que estamos sugiriendo, eso de que le resta votos de alguna manera, y aún así lo quiere hacer, porque tiene sus motivos que tal vez no los sabemos, no los estamos entendiendo, o simplemente se quiere expresar y le parece importante el hecho de poder hablar libremente de lo que tiene ganas de hablar. Digo, y tiene todo el derecho del mundo porque no hizo nada ilegal, ¿se entiende? De hecho, hay muchos casos, no me acuerdo ahora el nombre, ahora lo voy a poner acá en la descripción. Hay un tipo, por ejemplo, que tenía como un coeficiente intelectual de 200 puntos, o sea, mucho más alto que el de Einstein y que cualquier persona que se les ocurra, tipo Da Vinci,
Y el tipo creo que tenía un trabajo súper normal, o sea, no era físico de la NASA, no había ido al MIT, no había hecho un PhD de nada, etc. El tipo creo que era cajero o trabajaba en un taller, etc. O sea, no extrapolemos nuestras preferencias a gente totalmente distinta que ve las cosas de otra manera, ¿sí? De hecho, justamente, uno de los problemas cuando hay alguien que es mucho más inteligente que nosotros es que no tenemos manera de entender el mundo como ellos lo ven, ¿sí? Por ejemplo, un niño de 2 años es imposible que comprenda cómo se ve el mundo o cómo comprende el mundo un adulto, no tiene la capacidad cognitiva para hacerlo. Entonces, el niño de 2 años capaz que quiere, no sé, quiere una botella de agua o la o lo que sea, pero en realidad está totalmente inconsciente de lo que pasa alrededor. Y acá pasa lo mismo, digamos, con un efecto mucho menor, pero cualitativamente pasa algo similar. Entonces, ojo con tratar de imponer agenda, porque, de nuevo, gente que tiene altas capacidades ve el mundo de otra manera y tiene sus motivos para hacer lo que hace, ¿sí? Así que seamos un poco menos arrogantes y entendamos la individualidad de la gente y tal vez la necesidad de expresarse que tiene cada uno, ¿no? Así que eso es todo por hoy. Comenten, likeen el video, sugerencias para el próximo video. Incluso digan si no están de acuerdo con esto. Yo de nuevo no estoy defendiendo a Javier Milei, solamente estoy diciendo, bueno, puede que haya otro lado de la película en este aspecto. Y a pesar de todo es cierto que declarar este tipo de cosas puede restarle votos. Pero bueno, tal vez sea un riesgo que él quiere correr. Eso es todo, abrazo y nos vemos la próxima. Chao.